Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bueno, disculpen la espera, ahí tuvimos un pequeño percance familiar, pero gracias a las madrinas que son, de verdad hay que seguir su consejo, pues en mi familia ya tenía seguro médico y pudo salir airosa de este asunto. Hay un problemita con mi hermano. Pero lo que les quiero contar hoy es que acaba de fracasar el proyecto de ley sobre la frontera, el CBP-1, el parol, y ahora van por el plan B. Sé que hay había muchísima tensión sobre este tema. Les comparto ahora mismo la portada del New York Times. Están haciendo una cobertura minuto a minuto. Imagínense si es importante esto. Alguien por ahí me decía el otro día, no, porque es que ustedes hablan lo mismo y esto cansa. No, no, o sea, no es que hablemos lo mismo nosotros, es que es lo que está en la agenda mediática, es que es lo importante y por eso aquí se lo estamos contando. Fracasó ese proyecto de ley, ni siquiera logró pasar el Senado, ni siquiera los propios senadores que lo estaban apoyando desde un principio, como el jefe de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, lo aprobaron, ni siquiera ellos lo apoyaron. Entonces, ¿qué viene ahora? Bueno, hay un plan B, se está hablando de ese plan B, que es para separar la ayuda a Ucrania, la ayuda a Israel, y cómo afecta esto específicamente a la frontera, de eso vamos a estar hablando, cómo afecta esto al paro humanitario, y algo que salió ayer en el Miami Herald en la noche y que les estuve comentando, que cómo, cómo queda el tema de los cubanos con I-220A, que se está tratando también en este proyecto de ley. Me acompaña esta hora el abogado Ismael Labrador, siempre un placer contar con el abogado Ismael. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Primero, a ver, fracasa este proyecto de ley, 300 y tantas páginas, una barbaridad, donde se hablaba hasta de una ley de ajuste afgano, y bueno, esto cae justamente más que todo por los 5.000 estos de inmigrantes indocumentados que podían cruzar la frontera y que no se cerraba la frontera hasta que no llegaran a 5.000. Eh, Cae esto. Están hablando ahora de un plan B. ¿Qué podría pasar? ¿Qué efecto, primero, qué efecto directo tiene en quienes hoy esperan CBP-1, en quienes esperan el paro humanitario? ¿Va a haber algún cambio? Todo se mantiene igual, no ha cambiado nada. El proyecto no pasó y por tanto las leyes que se encuentran en pie ahora mismo son las que se mantienen y la frontera sigue con su procesamiento, su CBP-1, sus 1.450 citas diarias. Las personas que van a seguir entrando irregularmente serán tratadas de la misma manera que está siendo tratada ahora mismo. Es decir, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Es decir, se siguen viendo entrevistas de miedo creíble a aquellas personas que cruzan de manera ilegal. Las personas que cruzan de manera legal a través de la CBP-1 les entregan un parol. Ojo con esto porque hoy me acaba de llamar una familia desesperada. Uno de los miembros de esta familia, ciudadano español cubano, con ciudadanía española, hizo el CBP-1 y a él le preguntaron por qué se fue de Cuba. Él dice por qué se va de Cuba y le dicen, ¿usted es ciudadano español también? Él dice, sí, yo soy ciudadano español también. ¿Por qué no se fue a España? Usted podía haberse ido a España y no se fue a España, vino a Estados Unidos. Esta persona está detenida desde el 4 de febrero y bueno, va a ser sometido, me imagino, a una entrevista de miedo creíble y luego una audiencia frente a un juez. Mi recomendación, como la recomendación que le doy a todo el mundo, llámate de inmediato a los abogados, trata de contactar a un abogado que defienda a tu familiar porque hay un alto riesgo de que pueda ser deportado. Abogado, si quiere ahondar un poquito en esto, por favor. Sí, exacto. Cuando una persona entra a través de estos programas y hace la entrevista de miedo creíble o no ha llegado a hacer la entrevista de miedo creíble y te ponen en cuestión por qué tú estás aquí, si podías haberte ido para otro país. Número uno, tienes que decir, bueno, ya que tienes miedo a regresar a Cuba, esto va a comenzar a poner en marcha toda una serie de protocolos que te van a llevar a entrevistas de miedo creíble. Pero si tú eres una persona que tiene ciudadanía o residencia permanente en otro país, es un gran obstáculo para ti porque hay una prohibición, un bar, como le llaman, para obtener asilo en los Estados Unidos, que es lo que se llama el firm resettlement. Es decir, que si tú estás firmemente relocalizado en otro lugar. Esto significa que tú eres una persona que se le fue ofrecida una nacionalidad
una residencia, tú la aceptaste. Por lo general, esos son los términos legales, pero por lo general significa que tú llegaste y aplicaste y tienes residencia o ciudadanía. Entonces, esto va a ser una prohibición porque ya no te vas para Cuba, pero te vas para España. De igual manera, hay formas siempre de bypass, de ir alrededor de eso, porque cada regla tiene su excepción. Este firm resettlement tiene su excepción, pero es algo que hay que atacar rápido, porque si no eres deportado. Y entonces, una vez que seas deportado, ya tienes un castigo mínimo de 5 años que no puedes entrar a los Estados Unidos por ningún tipo de vía, ya sea visa de turismo o lo que sea. Y entonces eso crea nuevos obstáculos en el camino. Por eso lo ideal es, si estás adentro, si tienes otra nacionalidad, consulta con un abogado desde el inicio para que tú sepas lo que te puedes atener cuando dejes a la corte. Sí, esto lo hemos hablado en el pasado, hemos dicho, hay casos de cubanos con ciudadanía española, y esto, cuando digo cubanos, súmese ahí, venezolanos o del país que sea de América Latina, con ciudadanía española, que han pasado sin problema ninguno por CBP-1. Hay casos que los han dejado detenidos. Miren este caso que acabo de ver hoy. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Recuerden que todo depende de la discrecionalidad de la oficial de inmigración que te toque. Entonces, si te toca uno que te dice, bueno, ¿por qué tú, si eres ciudadano español, por qué no te fuiste a España? Pues ahí te embarcaste. Si te toca uno que sencillamente te deja pasar, he visto de todo. O sea, las historias que he escuchado son impresionantes. Por ejemplo, escuché la historia de una persona que igual cuando le preguntaron, ¿tienes miedo de regresar a Cuba? La persona dijo, no, yo no tengo miedo de regresar a Cuba. Y el oficial de inmigración le dijo, tú sí tienes miedo de regresar a Cuba. Y lo dejó pasar. Pero he visto otros muchos casos que no, que se han quedado detenidos. Ok, entonces, otro tema, y es el mismo tema que quiero tocar aquí también, es este reportaje que salió publicado en el Miami Herald. Este bill, la ley de la frontera que acaba de caer en el Senado, podría eliminar los obstáculos que le impiden a los cubanos con I-220A llegar a la residencia. Esto ha levantado una gran polvareda. Abogado, usted ha estudiado el proyecto de ley y ha estudiado pues todo lo que hay detrás, esta propuesta que traería. ¿Qué tan cierto es de que podría ayudar a los cubanos con I-220A? Bueno, la parte cierta del texto, si lo tratamos literalmente, no ayuda a los cubanos con I-220A que están presentes directamente aquí en los Estados Unidos. Ahora, cada vez que hay un proyecto de ley o una ley que pasa, que afecta, aunque no trate retroactivamente a todas las personas que fueron dadas I-220A, vamos a decirlo, crea un precedente, crea un nuevo argumento legal que nosotros podemos usar, porque crea un tratamiento diferenciado para personas situadas en una misma clase. Entonces, esto lo podemos usar como argumento para que al final del día lograr el objetivo, que es obtener la residencia. Y si ya no va a ser importante para propósitos de la ley de ajuste cubano que una persona sea inspeccionada o admitida, entonces, ¿por qué le vas a aplicar ese mismo requerimiento a otras personas que están situadas en la misma clase, que entraron por la misma frontera? Entonces, nos da esa posibilidad de argumento legal que yo creo que brinda una esperanza muy grande. También esto brinda una esperanza porque creo que es un tema que se está discutiendo, el tema de los cubanos, el tema de la I-220A, porque si lo pusieron en este bill que habla acerca de Ucrania, del border, de la ley de afgana, significa que están tratando el tema de los cubanos y al menos están tratando de lidiar con los que vienen para entonces tal vez lidiar después con los que están adentro. Es muy esperanzador, diría yo. Yo opino lo mismo. Hoy en la mañana, de hecho, estaba acompañando a una cita médica a mi familia y alguien me llamó I-220A, no, pero ¿cómo es posible? Porque yo llevo no sé cuánto tiempo aquí y a mí no me ayudan y entonces quieren ayudar a los que llegan y a nosotros no. Mire, señor, señora, entendemos perfectamente el sufrimiento de quienes tienen una I-220A y no se han podido regularizar después de 2, 3 años. Aquí, desde este programa, hace bastante tiempo les hemos dicho, haga su asilo, ese es el camino. Si aparece otro y te quitan el tema del asilo, pues felicidades, pero si no aparece otro, tú tienes tu camino, que es el asilo. Tú eres cubano, por lo tanto, usted sufrió la misma persecución que hemos sufrido todos los cubanos, vivió las mismas restricciones que hemos vivido todos los cubanos, que si te atrevías a decir ya sabías lo que te iba a pasar. Pero además, si usted es de los cubanos que cree de verdad en la libertad y que cree en decir patria y vida y que cree en decir
abajo la dictadura, usted sabe que no puede regresar a Cuba, porque si regresa a Cuba le podría pasar un montón de cosas, entre ellas ir preso, si es que lo dejan entrar. Entonces, esos son elementos para defender en su juicio. Pero no obstante a eso, claro que es positivo porque se está tratando el tema y hay un consenso, que es lo otro que a mí me gustaría que entiendan. Hay un consenso entre republicanos y demócratas, porque fíjense qué bonito y qué bueno esto que está pasando. A diferencia de otros temas donde hay un extremo y otro extremo, hablo de MIPYMES, por ejemplo, hablo de muchas otras cosas más, si se mejoran las relaciones o no con la dictadura de La Habana. Unos piensan una cosa, otros piensan otra. Pero en el caso de los I-220A, y eso ha sido gracias a que yo creo que están haciendo algo bien, que es dejando claro la oposición a la dictadura cubana, en el caso de los I-220A, tanto demócratas como republicanos están unidos en que vamos a encontrarle una solución. ¿Cuál es la solución? No la acaban de encontrar, pero es que en este país hace 30 años que no se aprueba una ley de inmigración. Entonces, no es extraño de que hace 5 años tengan problemas con los I-220A de Cuba. Entonces, pero va caminando, ya lo metieron en un proyecto de ley, tenga esperanza, está caminando, las cosas en Palacio van despacio, paciencia, que lo importante es que sí los están escuchando y eso es vital. Ok, vamos a las preguntas de la audiencia, que ya nos saltamos un poco aquí el tiempo. Gracias a todos los que están conectados. Me voy a saltar un poquito los saludos para ir directamente a las preguntas. Siempre a la espera de informarnos qué es eso nuevo que escuchamos de hacer revisión de los paroles del 29 de febrero gratis. ¿Qué hay que hacer? No tengo ni la más remota idea, Maruca. ¿Dónde escuchaste eso? Aquí no lo has escuchado, no creo, ni con los abogados tampoco creo. Entonces, mucho ojo, hay muchísimos estafadores, cantidad de gente que están haciendo mucho dinero robándole a la gente que está desesperada y que paga por revisión de paroles, por no sé cuánto. Todo eso es mentira. No caigan en trampas, ya se los he dicho muchas veces. ¿El parol tiene problemas cuando tienes residencias de otros países? Pregunta Bebé, bote. Sí. Si no es permanente, no tienes problema. Que diga, si es permanente, vas a tener problemas. Si es temporal, no. Luis Ángel Ramayo pregunta, pero la ley nueva diría admisión o parol, ¿sería contradictorio a mi entender no tener un parol y ajustar? No entendí lo que quiso decir él. Sí, la ley de ajuste cubano, para ponerlo también en palabras que tú entiendas, tú tienes que ser inspeccionado y admitido o parolado. Una de esas dos cosas. Por las personas que están entrando con I-220A le dieron un parol condicional, un parol que no sirve para propósito de la ley de ajuste cubano. Pero estas personas que entraron ilegalmente, es decir, que cruzaron, no que entraron por el puente, no son inspeccionados ni admitidos porque entraron irregularmente. Ahora, ¿qué está diciendo esta nueva ley? Que si tú entras irregularmente, no importa ya, porque el requisito de ser inspeccionado y admitido para propósito de la ley de ajuste cubano no es existente. Entonces tú, como quiera que entre, vas a poder aplicar la ley de ajuste cubano. Te den un parol o no te den un parol. Ok. Tengo a mi hija con mis nietos chiquitos en Venezuela hace 1 año y 4 meses y están enfermos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si me estás hablando acerca del programa de parol, yo creo que escribirle a USCIS, llamar, si no tienen forma de traerlos aquí a Estados Unidos, hay que ver en qué estatus legal están tus familiares en Venezuela. Abogado, ¿qué podemos hacer con el caso de los balseros? ¿Se dice algo en esta nueva ley? No hay nada específico que hable con los balseros, pero como sí bien hablamos, una persona entra en lancha, en balsa ahora, y entonces si esta ley pasara, pudiese aplicar la ley de ajuste cubano. Esto nos da un argumento legal para los que ya han entrado con anterioridad. Ahora, los balseros que pueden hacer hoy es tratar de conseguir un parol, hacer su solicitud de miedo creíble para poder estar en concordancia con la ley. Abogado, dice Yusniel Cabrera que tiene permiso de trabajo pero no residencia, que si le puede poner parol a sus hijos. No. Ok, tengo a Yaris, dice, salí con fianza hace 4 años con un miedo creíble aprobado. ¿Podría solicitar un parol? Todo depende de quién te dio la fianza. Si la fianza te la dio ICE, tienes muchas más posibilidades. Si te la dio un juez,
tienen muchas menos posibilidades. No significa ninguna, pero las posibilidades son bien mínimas si te las dio un juez, porque básicamente ICE te va a decir, yo no tengo nada que ver con tu caso. Ok. Aquí está, dice Judith, no se desesperen los que están aplicando al CBP-1. Mi esposo, después de 6 meses en México, este domingo le llegó su cita para el febrero 21 y pronto nos reuniremos. Qué bueno, Judith, me alegra muchísimo. A mí esas historias, ayer mismo un señor me hablaba, ¿no?, de que tiene su familia en Cuba y me enseñó la foto de su esposa, de sus niños. Es tremendo lo que vive mucha gente, la separación es muy dura. ¿Ustedes creen que este fracaso de la propuesta beneficie o perjudique a la decisión del juez con respecto a la demanda de los 20 estados sobre el parol? Buena pregunta, Omar. Omar, yo creo que el juez no va a dar decisión nunca. Honestamente, la va a alargar y la va a alargar, a no ser que haya un cambio radical. Yo creo que el juez está esperando que los poderes políticos se alineen y tomen ellos la decisión para que él no tome una decisión que después sea virada para atrás en la Corte de Apelaciones y él vuelva a quedar mal como una vez ya quedó. Mira, qué caso tan interesante. Corazón Vikingo dice, hola, soy cubano y espero el parol hace 10 meses en Serbia. Hace poco me casé con una serbia. ¿Debe mi patrocinador u otro hacerle un nuevo parol a ella? ¿Hay que incluirla en mi caso? ¿Qué opciones hay? Tienes que hacerle un nuevo parol a ella, sí, por supuesto. Ella puede venir como ser derivativa tuya, pero tiene que hacer un nuevo parol a ella. Bueno, Jenny Collado, querida, y a todas las personas que dicen que si es justo, que si no es justo, ni el abogado ni yo podemos resolver si es justo o no es justo. Eso tienen que decírselo a sus congresistas. Lo bonito de vivir en democracia y en libertad es que usted tiene un congresista que no es tu dirigente, es a quien tú le pagas con tus impuestos. Entonces, yo no sé dónde tú estás, Jenny, pero si estás en Miami, María Elvira Salazar, Mario Díaz Valar, Carlos Jiménez, esas personas deben escuchar tu voz y debes hacerles saber lo que tú consideras que es justo o no, para que ellos, que son los legisladores, los que crean las leyes, puedan hacer las leyes como ustedes creen que deben ser las leyes. Ok, muchas gracias por el trabajo, espero mi parol desde el 13 de enero. Han estado saliendo bastantes paroles del 11 de enero, estuve oyendo. Ok, a ver, ¿qué dice esto? Bueno, nada, cosas horrorosas de algunos que se ponen a hablar contra los inmigrantes. Pusieron el parol estando en Cuba, pero actualmente estoy en Alemania temporalmente. ¿Puedo viajar directamente? Sí, puedes viajar directamente. Si entré por frontera y la patrulla fronteriza me detuvo y no me dieron la orden de detención hasta después y me liberaron con una I-220A, ¿fui mal procesado? Eso es una buena pregunta, Jorge. Yo creo que estás leyendo bien la ley. Sí, una de las condiciones para poder darte una I-220A y procesarte bajo la sección 236 es que tienen que darte una orden de arresto. Y la orden de arresto debe haber sido otorgada antes de la liberación. Así que sí, fuiste mal procesado. Eso es un buen argumento. Nosbel dice que su esposa ya dio a luz. Hay que ponerle un parol al bebé, porque si no, no puede entrar. Tengo por acá otro comentario. Si tengo remoción expedita en el FOIA, ¿califico para pedir mi parol? Soy I-220A. Sí, por supuesto. ¿Puedo hacer una nueva aplicación de parol? Ya lo hice desde febrero. No tienes que hacer una nueva aplicación de parol, ya tienes la aplicación de parol puesta y eso no se vence. Las citas de CBP-1, ¿tiene que haber más de 2 personas? No, hasta una sola persona puede estar y te llega igual. Ok, sigo, déjame ver en Instagram, que también tengo un montón de gente conectada en Instagram. ¿Cómo puedo mostrar pruebas o qué pruebas puedo brindar en la frontera para un miedo creíble? Bastantes pruebas, todo, testimonios, fotos, exámenes médicos, citaciones policiales, multas. Ahora recordar que muchas veces no se las vas a poder enseñar a nadie porque las vas a tener en tu teléfono, muchas veces tu teléfono te lo retienen, todo te lo retienen, pero tienes que dejarle saber al oficial de deportación de que está haciendo la entrevista, del oficial de asilo que la tiene. Ricardo dice, ¿cómo le decimos a los políticos si ellos no salen a hablar con el pueblo? Ricardo, discúlpame, pero eso no es verdad. Es decir, usted puede ir a la oficina de Mario Díaz Valar, usted puede ir a la oficina de María Elvira Salazar. Se lo digo porque no solo como periodista, es decir, como ciudadano de este país, he ido allí y me han atendido. Evidentemente no te atiende el congresista que está en Washington, pero te atienden de su oficina y te mandan una solicitud, tienes que llenar unas planillas y todo de consentimiento, de dar tus datos, etcétera. Y
Bueno, yo, y créeme que no he ido como periodista, y me atienden, y a personas que conozco que las he enviado allí, los atienden. Entonces, yo sí creo que deben, además que tienen redes sociales, si pueden taguearlos en las redes sociales, tagueenlos. Ok, vamos a ver. Buenas tardes. Si mi esposo está patrocinado, su familia cambio de dirección, y cambio de dirección, necesita notificar a USCIS. No, no. Ok, sigo por acá. Buenas tardes. Un cubano que entra con I-220A puede regresar voluntario a Cuba sin tener residencia y después le pueden poner una reunificación familiar. ¿Afectaría en algo haber entrado ilegalmente a Estados Unidos? Joyben, muy interesante la pregunta y la respuesta también es bastante interesante. Tú te puedes ir cuando tú quieras. Aquí Estados Unidos no te va a retener. Tú te puedes ir voluntariamente. Ahora, tienes que hacer una petición voluntaria para irte. Una petición que tienes que someterla a los oficiales de ICE, a USCIS, a la corte, a cualquiera que tenga la custodia. ¿Por qué? Y que tenga la jurisdicción sobre tu caso. Si tú no le dices a nadie que te vas, te pueden poner una fecha de corte mañana. Te pueden dar una orden de deportación en ausencia. Y no te vas a enterar nunca hasta que te denieguen la reunificación familiar porque tienes una orden de deportación. Entonces, sí te puedes ir, pero tienes que hacer una petición voluntaria para irte. Ok, perfecto. Si entraste en el 2020 con I-220A y te dan un parol en el 2024, ¿la residencia te llega retroactiva o no? Sí, desde el 2020. Exacto, sí. Ok, Debe ser así. debe ser así, aunque he visto que a Ujú. veces se equivocan y te lo dan desde que te dieron el parol. Yo entré hace 2 años en lancha, apliqué asilo. ¿Qué puedo hacer? Pedir un parol, pedir un parol. Si te reportaste, pedir un parol. Ok, me procesaron con una 235, me liberaron bajo la sección 236, ¿califico para una petición de parol? Sí, recordad que la petición de parol no es basada en la sección que te procesaron, es basado en razones humanitarias, en razones en beneficio público o sencillamente o en errores de procesamiento. Hay que ver tu caso, pero sí, sí califica. Al señor Ronald Rodríguez, que está ofendiendo a todos los I-220A, diciendo que todo lo que quieren es irse para Cuba. No, no por eso, no por decir que todos quieren irse para Cuba, pero sí por las cosas que dijo después. Sepa usted que ya no podrá más entrar a este canal porque ha sido bloqueado. No toleramos aquí discursos de odio. Ojo con eso. Yo le puse el parol a mi sobrina en Cuba, pero ella está casada con un hombre de Argelia. Él puede venir junto a ella poniéndole el parol a él también, como Siempre y derivado. cuando, siempre y cuando entren juntos por el aeropuerto. Tienen que entrar juntos. Él no puede venir de Argelia allá de Cuba. Tienen que venir juntos. Dice Hani Gómez, si en mi folla dice que no tengo miedo de regresar a Cuba, que no fue así porque no me preguntaron nada. También dice que me hicieron miedo creíble y tengo el memo que dice que estoy sujeta a remoción expedita. ¿Calificaría para pedir un parol? Sí, claro, Hani, no te preocupes por eso. Esto es algo bien frecuente. Las personas muchas veces ni les preguntan nada y le ponen cualquier cosa ahí. CBP, principalmente, una de las preguntas te dice que para qué tú vienes a este país y dice por un mundo mejor. Eso, y las personas me dicen, a mí nunca me preguntaron nada. Y es verdad, nunca te preguntan nada. Si tú hiciste miedo creíble y tienes tus resultados de miedo creíble y tienes tu NTA con la casilla marcada que tienes miedo creíble, ya con eso es más que suficiente. Quiero agradecer a Alain Évora por convertirse en miembro de este canal, también a Joandy Ramírez, gracias a Nelson Díaz también. Junier Sánchez nos hace una pregunta, dice, yo apliqué a la ley de ajuste cubano, pero a los 7 meses me llegó el permiso de trabajo y no la residencia. ¿Cree que me la puedan dar? Sí, por supuesto. Claro que sí, son como 3 años, ¿verdad, de abogado, que hay que esperar? Sí. Puede ser hasta 3 años que te toque, 36 meses que te toque esperando tu residencia sin problema ninguno. Así que Es bastante inusual, pero no es nada para alarmarse. en el caso de Yoyo, gracias Yoyo por el super sticker, dice, soy del 11 de enero, aprobado ayer, paciencia que todo llega. Felicidades Yoyo Felicidades. y apúrate, acuérdate siempre de Ujú. la recomendación que les hago, no esperen las calendas griegas. Conozco gente, ojalá que no te vaya a pasar, ¿no? Pero conozco gente que le aprueban el parol, se quedan un mes en Cuba y cuando vienen a viajar, no, ya estaba vencido ya, te revocan el permiso de viaje.
Buenas tardes, ¿puedo hacer dos aplicaciones de residencia al mismo tiempo? Una a USCIS y otra a un juez. Soy I-220A y entré en el 2019 por el puente. Es que tú tienes que hacer la aplicación de residencia a la persona que tiene jurisdicción. Si tú la aplicas doble, eso no tiene sentido. Vas a perder dinero, tiempo, no tiene sentido. Hazla sobre tienes jurisdicción. Si tú tienes fecha de corte, tienes que aplicar con el juez. Si no tienes fecha de corte, aplicas con UCIS. Bueno, Carmen Márquez, muchas gracias por tus saludos y por estar ahí en TikTok. También Susi, que nos manda saludos desde Memphis. Aprovecho para decirles que sigan al abogado Ismael Labrador, que está en TikTok y es súper activo en TikTok y también en Instagram, donde además les deja muchísimos consejos, además de estos live. Tengo a Leandy Cuba también, gracias Leandy. Ernesto Martínez se convirtió en un nuevo miembro del canal de YouTube. Gracias. En Miami, ¿dónde hay una oficina de inspección diferida de CBP? Me dieron un I-94 con errores al entrar con CBP One. ¿O qué lugar me recomiendas? En el aeropuerto hay una. Te recomiendo que vayas con un abogado. Hemos tenido mucha experiencia con el Deferred Inspection de CBP. Muchas personas detenidas ahí. Y no te aconsejo que corras el riesgo de ir sola. Exacto. Carmen Márquez me dice, mi hija fue aprobada por paro de reunificación familiar el 5 de diciembre, no le llega, que me imagino que el permiso, la aprobación de las 3 niñas, ¿qué debe de hacer? Escribir, llamar a USCIS, mandar mensajes. Desafortunadamente no hay nada que se pueda hacer legalmente, pero sí hacer el esfuerzo de empujar y dejarles saber lo que está pasando. Quiero contarles que el lunes vamos a tener un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos y a propósito de esto, yo les he comentado, gracias a todos ustedes que me han estado informando de que tienen problemas con la reunificación familiar, el asunto de los permisos de viaje, etcétera. El lunes vamos a tener un alto funcionario en vivo aquí en nuestras plataformas para poder responder a todas sus dudas y también plantearles todo esto que está pasando. Así que manténgase en sintonía. Ustedes saben que yo siempre estoy ahí pinchando y pinchando. Bueno, finalmente el lunes me dijeron que me van a conceder la entrevista y así le podemos comentar todo esto. Dice Liniuska, estoy muy preocupada por mi esposo Freddy, que se entregó hace 10 días y no sé nada de él. Por favor, ¿qué puedo hacer? Liniuska, comunícate con la oficina. El teléfono ahí está debajo, 305-261-7000. Llámanos para entonces poder ayudarte o al menos aconsejarte, si lo quieres hacer tú sola, cuáles son los pasos a seguir para encontrar a tu esposo. Es bien importante el tema de los abogados y lo repito hasta el cansancio por una razón. Señores, los oficiales de CBP no son amigos de ustedes. No quieren pasarle la mano, la inmensa mayoría. Son gente que va a hacer su trabajo y su trabajo es, a ver, realmente aquí hay un caso o no hay un caso y a veces incluso con mala voluntad, ¿eh? Aquí no hay ningún caso de asilo, tú vienes aquí buscando trabajo y a matar el hambre, así que vete para tu país. Exacto. Lo hemos visto muchas veces. Búsquense un abogado, si van a hacer un miedo creíble, búsquense un abogado, se los recomiendo muchísimo. Siguen dando parol por CBP, ¿puede cambiar eso o esa ley ya no procede? La ley cayó, pero ¿qué puede hacer el presidente? Yo me inclino a pensar de que en algún momento Biden tiene que apretar la tuerca con inmigración porque ha entrado 1 millón de personas en este año fiscal. 1 millón de personas. Estoy hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 1 millón de personas. Ese es mi punto de vista. ¿Qué debes hacer para bypass la ciudadanía española? No entiendo tu pregunta, Alexis. Bueno, vamos a ver, déjame ver, por aquí tengo también más preguntitas. Dice, tengo una petición hecha por mi hermana ciudadana, ¿en qué me puede ayudar esto? Te puede ayudar para cerrar tu corte, si tienes fecha de corte. Y bueno, para tener un ajuste de estatus, puedes obtener la residencia por ahí, pero de mano en mano se demoran muchísimos años. Pero al menos te da legalidad. Tengo a Elba, dice Elba, apliqué mi residencia hace 1 año y 6 meses, no tengo fecha de corte, aún no me llega, no me dan la decisión, soy I-220A. Todavía te falta, son 3 años de tiempo de espera. ¿Qué inconveniente podría tener si abrí una cuenta de USCIS sin haber recibido la aprobación del sponsor y el correspondiente código de acceso? Ningún inconveniente, Osvaldo. No te preocupes por eso.
Ok, vamos a ver, una cubana con pasaporte jamaicano en México, ¿puede optar por el CBP-1 estando en el DF? Sí puedes optar, pero te va a pasar como al español, que si te toca un oficial de inmigración que no te quiere hacer preguntas, te va a procesar. Pero si te toca uno que te diga, bueno, ¿y por qué no te fuiste para Jamaica si tú eres jamaicana? Entonces tienes que ir preparada, tienes que ir preparada. Bueno, abogado, ¿algo más que nos quiera comentar para ir cerrando? No, solamente que tengan esperanza las personas con I-220A. Muy buenas noticias que al menos se haya incluido algo con el tema de la ley de ajuste cubano y la forma de procesar en este proyecto de ley. Esto que no haya pasado no significa que no vendrá en un próximo proyecto de ley. Así que muy buenas noticias, manténganse al tanto y no escuchen noticias fuera de Mario Pentón. Y los I-220A que están entrando, porque están entrando ilegales, porque están entrando indocumentados cruzando la frontera. Señores, no esperen a pasar su año, hagan su asilo y no lo hagan con cualquiera, búsquense un profesional, eso es importante. Después vienen los disparates y los problemas grandísimos. Bueno, ahí está el consejo, más tarde nos vemos, vamos a seguir hablando de varias cositas, les tengo también un poco de información del nuevo ministro de la industria alimentaria de Cuba, así que no se pierdan el live de más tarde. Un abrazo, gracias abogado. Gracias Mario. Bueno. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Pentón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Pentón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Pentón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Pentón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale, comparte. Dale, conéctate y comparte. Déjame un like.